Hola amigos, reciban un fuerte abrazo desde su servidor Julio Valenzuela, dando las gracias como siempre a los amigos de Pinturas Popular quienes apoyan este espacio. Señores, las encuestas, vuelven las encuestas, ayer y hoy, ayer lunes, hoy martes, en dos tiradas, ayer sobre popularidad y algunos males sociales que impactan de manera positiva o negativa en la sociedad y que miden, ¿no?, la popularidad del gobierno. Habla de que Luis Abinader tiene un 51% de aceptación, que lo considera bueno por el rumbo que va el país, y un 9% regular. Estiman que es alrededor de un 60%, y dirá, bueno, es un 51% porque el otro es regular y una nota regular. Usted no pasa con regular está muy deficiente. Pero señores, la gente habla de la Gallup y de las encuestas. Siempre les he dicho que estas tiradas casi siempre responden a quien la paga, o a quien las paga, las encuestas, y que encuestas de prestigio como la Gallup, Penshoen, Greenberg, hay que siempre poner atención a la penúltima o a la última tirada antes de los procesos electorales, Por ejemplo, la gente habla mucho de la Gallup, pero yo le tengo más confianza, por ejemplo, a Penshoen. Ese es mi criterio personal particular, y hay que respetármelo. Por ejemplo, la Penshoen para las elecciones de 2024 daba un 57 a Luis Abinader y exactamente sacó 57 punto algo. La Gallup le daba un 60 punto algo a Luis Abinader, o sea, el 3 arriba, 3 abajo. Bueno, pues la Gallup, en ese momento Gallup RCC Media, ahora Gallup Diario Libre, falló ahí como por 3.5 con Luis Abinader, pero con Leonel Fernández falló por un 4 y pico. Y con Abel Martínez tuvo más o menos ahí porque le dio un 12, Abel sacó un 10 y tanto. Ahora, esta primera tirada antes de las elecciones del año 2028, que ayer, como le dije ayer lunes, habla de la popularidad del presidente Luis Abinader, que sigue siendo buena, porque pasa de 50%. Casi siempre los presidentes, a pesar de la situación económica, los diferentes presidentes a los cuales se les ha medido, que yo recuerde, la popularidad en el ejercicio de sus funciones, casi siempre, a pesar de los males sociales, mantienen buena aceptación. A veces usted ve la cosa calamitosa y usted habla de un 70, 71, 65, 63. Ahora, con todas las calamidades, todos los problemas que se han agravado por la crisis internacional, las guerras, Ucrania, Rusia, que no afectó tanto, pero la del Golfo, que ha puesto una gran presión a las economías del mundo y ha generado un aumento en cadena de todos los bienes que producen las diferentes sociedades, sobre todo los países que se nutren del petróleo, del gas que sale del Golfo Pérsico y que pasa por el Estrecho de Hormuz, desde el Golfo Pérsico hasta salir al Golfo de Omán y de ahí al mundo. Pues la economía se ha resentido bastante. Hemos tenido barril de petróleo por encima de los $110, en algunos casos $115 por encima. Ahora está que sube, baja, dependiendo de lo que diga Trump, de lo que digan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Irán, el presidente, el ayatollah, que nadie lo ha visto desde aquel atentado en donde murió el ayatollah Jomeini. Ahora está el Mojtaba Jomeini, que no se ha visto, que dicen que está muy deteriorada su salud, que está mutilado, que tiene problemas luego del ataque, del bombardeo de los norteamericanos en aquella ocasión. Lo cierto es, señores, que las encuestas son una fotografía del momento y muchas veces se utilizan para ir creando percepción. La percepción llega un momento en que llega a ser más fuerte que la realidad, y de esto hemos hablado aquí en múltiples ocasiones. Bueno, pero cada vez que sale una tenemos que hablar de ello, porque la gente está muy pendiente de las encuestas, para ver cómo están las cosas realmente, para ver cuál es la percepción de la gente. Y les digo, muchas de ellas se encargan para eso mismo, para crear percepción en torno a un tema u otro, en torno a un candidato, en torno a un partido. Por ejemplo, a mí me gustaría que analicemos muy brevemente qué ha ocurrido en los últimos tiempos, para que de un 10 y tanto que sacó el PLD, 10 puntos y pico que sacó Abel en 2024, hoy tenga un 19.5, 19.6. ¿O qué ha ocurrido en la fuerza del pueblo para que de un 28, un 29 baje a un 19.5?
Es un fenómeno que hay que analizar. Ahora hay otro fenómeno más importante que esos dos, el del PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando, señor? Un desplome absoluto. Algunas encuestas, esta no es la que peor trata al PRM, que le está dando un 30%. Hay una que le dio un 23% como partido reciente. Hay que esperar las próximas tiradas porque va a salir Penchoy, que dirige Bernardo Vega en la República Dominicana, y la Greenberg, que son dos encuestadoras del mismo prestigio, de un prestigio similar al de la Gallup, que reitero, busquen. La más acertada en 2024 fue Penchoy, que le dio un 57 a Luis y eso sacó. La Gallup le dio un 60 punto tanto a Abinader y sacó 57. A Leonel le tumbó casi 5 y a Abel le subió como 2 y pico. O sea que la más acertada con todos los candidatos, sobre todo con la que resultó gananciosa, ganadora, que fuera de Luis Abinader, la candidatura de Luis Abinader, nuestro presidente, fue un 57 que le dio Penchoy, en eso sacó. Lo mismo había hecho en el año 2019 con el match que hubo entre Leonel y Gonzalo, que todas hablaban de la de Leonel daban un 70, la de Gonzalo más de ahí, estaban muy, dependiendo quién la pagara, si Gonzalo o Leonel estaban muy por encima una de otra. Sin embargo, Penchoy dio un empate 47-47, señores, y eso fue un match que se definió en los últimos minutos, en puntos decimales. No hubo un entero de diferencia, fueron puntos decimales lo que definieron, o lo que definió el triunfo de Gonzalo frente a Leonel, cosa esta que finalmente trajo la división del PLD porque Leonel se sintió burlado, engañado, y terminó entonces dividiendo al PLD, cosa esta que permitió que un partido como el PRM, que estaba marcando en todas las encuestas 34-35, se colara con un 53, si mal no recuerdo, en las elecciones de 2020, a raíz de la división del PLD. Eso es bíblico, un reino dividido no avanza, no se mantiene, y eso pasó en el PLD, que tenía todas las de ganar en el 20, que la debacle comenzó con las elecciones que abortaron, las municipales, que fueron abortadas y hubo que hacerla el mes siguiente. Eso trajo un problema grandísimo porque la percepción y todo lo que se trabajó fue que el PLD tuvo la culpa. Todo el PLD terminó perdiendo la mayoría de los municipios y posteriormente entonces perdió las elecciones del 2020, donde su candidato Gonzalo Castillo sacó un 37 punto algo, alrededor de un 38%. Pero las encuestas, señores, son una fotografía del momento que muchas veces se utilizan para posicionar, se usan en marketing, se usan en las empresas, la contratan y buscan, muchas veces son para trabajos internos, para ver cómo está realmente un candidato, pero muchas veces se pagan también o se encargan para posicionar, para crear percepción. Lo cierto es que la Gallup no trata mal al PRM, que le está dando un 30%, pero el fenómeno es ¿por qué el PRM se ha desplomado un 27%? El PRM sacó un 57% en las elecciones del año 2024 y ahora se desploma un 30%, le da la Gallup en esta primera tirada. Y después, ¿cómo es que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo sacan un 29% y se desploma un 19%? Es decir, que Leonel Fernández, ¿qué ha ocurrido? Porque lo que yo veo que todos los días más gente, más dirigentes de Barahona, de Santiago, de Santo Domingo Norte, de Santo Domingo Este, de Higüey, pasándose a la Fuerza del Pueblo, para que esté tan disminuida con relación a los resultados del 2024, de un 29 a un 19. ¿O qué ha ocurrido en el PLD? Que vemos una estampida de dirigentes hacia los diferentes partidos, tanto hacia la Fuerza del Pueblo como hacia el PRM, para que el PLD tenga entonces 9 puntos más de lo que sacó en el año 2024. Quiero dejarles esa pequeña reflexión. Les invito a que nos mantengamos atentos a las próximas tiradas, tanto la de Penchoy como la de Greenberg, a ver cuáles son los números que traen, que reflejan. Lo cierto es, señores, que a nosotros nos resulta un poco cuesta arriba, que si la diferencia entre el PLD y la Fuerza del Pueblo era de aproximadamente 19 puntos, si nos vamos a los resultados de 2024 hoy está en empate. Pero además el fenómeno de esta caída libre de un partido en el gobierno, que de un 57% que sacan las elecciones de 2024 entonces se desploma
en la encuesta que para muchos dominicanos es la de mayor prestigio, no para nosotros, no para línea por línea. Tiene prestigio, tiene acierto, pero para nosotros la de mayor acierto es Penshoi. Hasta un próximo comentario.